¿Sí me escuchan todos? También, bueno, aquí sí me escuchan, ahí también, espero que sí. Buenas tardes, compañeros. Pregunten muy relevante para que me puedan escuchar las demás que están aquí en línea. Bienvenidos, es la segunda entrega del seminario de Casados Saber y Creer. Estamos muy contentos de tenerlos aquí, están en línea. Hoy tenemos el agrado de recibir al doctor Carlos Trinity, egresado de la licenciatura en Estadística. Como les había comentado la vez anterior, todavía no está totalmente definido, pero al menos tres formas o tres formatos de seminario. El primero es el que hicimos la vez pasada, con la charla de egresados, con la maestra Mónica Pérez, está aquí y ahora. La segunda modalidad es una conferencia especializada por algunos de nuestros egresados. Hay varios temas, en este caso, que nos llama bastante la atención y que pues vamos a aprender un poquito más de las personas que realmente se dedican a esto. Es un tema que yo tengo muchas preguntas y esperemos que nos poderlas hacer adecuadamente para que nos llegue un poquito más en esto que le llaman inteligencia artificial, ciencia de datos. Ahora sí que espero que ustedes también tengan esta curiosidad por saber de qué se trata y no nada más estar repitiendo cosas que escuchamos por todos lados. Entonces, precisamente esta charla, esta conferencia especializada tiene el objetivo de ser más formal de la manera en que hablamos y de las cosas que aprendemos. Entonces, ahí tenemos doctor. Es egresado de hace unos cuantos años, menos que nosotros. 2007. Poquito menos, Carlos. No digo 2007 que egresé. Inteligencia artificial, ciencia de datos y cómputo científico. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ahorita vamos a pedir también que nos comente un poco más, si ustedes tienen más dudas acerca de su trayectoria académica y profesional. Y la conferencia que hoy nos hace favor de entregar es análisis de imágenes médicas e interpretabilidad con aprendizaje profundo e IA. Entonces, sin más, dejo con él. Y aquí está Carlos. Le damos un aplauso. Hola, ¿qué tal? ¿Se está viendo mi pantalla, Roxana, o no? Así, porque estaba compartiendo, ¿no? Entonces, Qué bueno compartir. saqué esto. Ok, bueno, mucho gusto. Yo creo un poquito para también, como es el seminario de la carrera, valdría la pena platicaros un poco de mi trayectoria rápidamente. Yo egresé en el 2007 de la carrera de estadística y básicamente la principal razón por la que en su momento decidí estudiar estadística fue que en la charla de bienvenida pues, se mencionó que la estadística básicamente era usada en todas las ciencias, o como había comentado el doctor Samuel, era ajonjolí de todos los moles. Entonces, esto me llamó mucho la atención porque precisamente yo me gustan muchas áreas de la ciencia y eso hacía que no me fuera fácil elegir una. Y bueno, pues así vi que podía elegir varias al estudiar estadística y no fue un error. En realidad me ha permitido entrar a muchas áreas diferentes, hacer cosas y bueno, casi en todas las áreas de la ciencia yo creo que se puede hacer algo, a conocer estadística. Cuando gracias, posteriormente estudié la maestría en Ciencias Matemáticas en el IMAS, en la UNAM, y posteriormente, sí, y posteriormente el doctorado en Ciencias de la Computación, también en el IMAS, en la UNAM. Hice una estancia en la Universidad de Waterloo de un año, donde estuve también desarrollando parte de mi proyecto de doctorado. Y bueno, entonces he trabajado en muchas cosas, muchas áreas diferentes, por ejemplo, problemas inversos, caracterización de yacimientos petroleros, caracterización de yacimientos de agua. Y durante mi postdoc estuve trabajando en el análisis de datos clínicos, por ejemplo, la relación con factores sociales y factores de contaminación y cómo afectaba esto precisamente a cómo se desarrollan diferentes enfermedades
Ciudad de México, estamos utilizando datos de la CDESA. Y bueno, actualmente... Te interrumpo tantito. ¿Me escuchan? ¿Ya escuchamos? Ok. ¿Quieres continuar o todavía no? Adelante, Carlos. Bueno, posteriormente en el postdoc estuve trabajando ya en la cuestión de modelos de deep learning, lo que bueno, generalmente se refieren a inteligencia artificial. También fui profesor en la UNAM en la carrera de ciencia de datos y actualmente estoy como investigador en el Infotec, que es un centro público de investigación. Aquí también soy profesor en la parte de ciencia de datos, en la maestría, tanto también como en el doctorado. Y bueno, he seguido mucho en proyectos que involucran mucha estadística, pero también mucho del deep learning. Y este proyecto de aquí que les voy a presentar habla es mucho de deep learning. Y bueno, como no contaba en los dedos, pues también comienzo con una introducción sobre la parte de redes neuronales, que es básicamente la base de todo lo que estamos hablando generalmente de IA. Entonces, bueno, yo creo que para los que ya estén más familiarizados con regresión, esa es la base básicamente de todo lo que son las redes neuronales artificiales. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos un ejemplo. Cuando empiezan a estudiar esta parte de las redes neuronales, cuando a veces se habla mucho de cómo está relacionado estos modelos con el funcionamiento del cerebro. Están inspirados en ellos y bueno, es en cómo el proceso, el cerebro procesa información a través precisamente de las neuronas, los axones, y cómo te van reforzando ciertas conexiones. Y bueno, es un muy interesante de verlo, pero yo creo para el área estadística lo más fácil es verlo como una regresión, donde directamente tenemos nuestras entradas, nuestras variables, en este caso las X1, los pesos, que generalmente son lo que le llaman estos pesos sinápticos que se van reforzando con el entrenamiento, y una función. Aquí típicamente une de alguna forma combina estas variables, que es una función lineal que directamente es el producto punto, con el que multiplica los pesos con la variable y la suma, y una función de activación. Esta es la neurona más simple, tiene una salida, y como pueden ver, pues prácticamente una regresión logística entraría en esto de una simple red neuronal de una neurona. Aquí tenemos un poco más, explicar un poco más en detalle, pero al final es lo mismo, son variables de entrada con sus pesos W y una salida aquí pueden ver que básicamente la potencia real está en las funciones de activación y en muchas de estas neuronas. Pero básicamente es muy fácil de entender en realidad porque son como muchas regresiones. Aquí vamos a ver esta parte. Entonces, esto ya sería lo que se conoce más comúnmente como red neuronal artificial, donde tenemos nuestras variables de entrada, las X1, que van a ser típicamente valores de variables, los pesos que se le asignan, que obtienen bajo entrenamiento, que es una función de optimización, que ahorita pues hablo un poquito más de ello. Y básicamente, si viéramos esta salida de aquí en azul, la capa oculta, esta podría ser una sola regresión, pero lo que hacemos sería hacer muchas, y luego de estas otras hacemos más de ellas con los valores transformados y cada capa, cada sesión de nuevas regresiones, digamos, se llevaría con una capa. Y aquí el verdadero poder de todo esto está en usar funciones no lineales, ya que, bueno, si solo fueran funciones lineales, pues no importa que usemos muchas capas, todo eso lo podríamos reducir a una sola función, sino el poder, como les comenté, están teniendo múltiples de estas capas que usan una función no lineal para la salida. Y bueno, después de mucho procesamiento generan únicas salidas. Y bueno, ahora tenemos esta arquitectura de muchas capas, hay que identificar estos pesos, y bueno, estos pesos se obtienen bajo lo que se llama el entrenamiento, que básicamente es prueba y error, se podría decir, bueno, bajo la derivada del gradiente, determinar qué mejora el error de la salida. Entonces tenemos lo que se llama redes neuronales
esta cláusula, como se acaba de comentar, aquí tenemos una sola capa oculta, y cuando hablamos de lo que ya es Deep Learning, estamos hablando de muchas de estas capas ocultas, una sucesión muy grande de estas capas, que es lo que le da el poder a este tipo de redes, porque básicamente al tener más capas nos va a poder modular o aproximar fenómenos más complejos. Y entonces, bueno, pues es determinar ese tipo de cosas, lo que es el poder de las redes neuronales profundas. Y bueno, como comentaba, hay que determinar esos pesos, y para determinar el peso, pues tenemos el gradiente, que básicamente es la diferencia entre la salida que tenemos del modelo versus las observaciones, el error que estamos midiendo, y queremos minimizar ese error, encontrar los pesos que minimizan el error. Entonces probamos, hay algoritmos que precisamente determinan los pesos, como backpropagation, que va a partir de la salida va mejorando cada vez más los pesos usando el gradiente. Y bueno, también tenemos algunos parámetros, por ejemplo, aquí podrían ver la tasa de aprendizaje, es uno de ellos, que básicamente cuántos pasos que tan grandes son los pasos a los que nos movemos el gradiente. Si nos movemos muy poco, pues vamos a terminar llegando al óptimo, que es este mínimo, pero va a tardar mucho tiempo. Si nos movemos demasiado, vamos a estar saltando, entonces también va a ser un problema. Entonces hay un paso óptimo que son grandes o pequeños para llegar a ese óptimo en la función de costo objetivo. También tenemos lo que hemos comentado, las funciones no lineales, las funciones de activación de las redes neuronales. Hay múltiples funciones que se pueden elegir. Originalmente, una de las comunes era la Sigmoide, esta que usamos para la regresión logística, pero se vio que tenía un problema especial en las redes neurales profundas, que era que su gradiente fuera del valor 0 se acercaba mucho al 0, y eso hacía que fuera muy difícil actualizar la red neuronal. Sus pesos se quedaban, no cambiaban básicamente después de muchas iteraciones, y eso era un problema. Entonces se probaban otras funciones objetivo, como esta que pueden ver aquí, y la función RELU, que es de las funciones más básicas que existe, pero ha sido de las más potentes, porque básicamente su gradiente, pues como pueden ver, ahorita les voy a mostrar las funciones, pero a partir de cierto punto directamente el gradiente es lineal, y esto permitía que en cada operación de optimización se siguiera actualizando la red. Aquí pueden ver varias redes neuronales, varias funciones de activación. La red, como pueden ver, es una función no lineal muy sencilla. Cuando es menor a 0, directamente se le da el valor 0, y cuando es mayor es x igual a y. Y además de su sencillez ha sido de las opciones más poderosas, porque directamente eso permite que los algoritmos de optimización se actualicen fácilmente los pesos y nos permitan llegar a una aproximación buena muy rápidamente. Y aquí, para entender un poco más de todo esto que estamos viendo, presente quería mostrarles esta página web donde ustedes pueden ir, presente en el playground de TensorFlow, y pueden ver ejemplos de este tipo de cuestiones. Por ejemplo, aquí tenemos dos grupos que queremos separar, aquí tenemos una clasificación, y como pueden ver, los dos grupos en teoría serían muy fáciles de separar, serían muy fáciles de identificar. Por ejemplo, aquí podemos poner una función no lineal directamente que atraviese en diagonal y separarlos. Y por el momento, pues es lo que voy a intentar hacer. Aquí la función de activación que voy a escoger es lineal, entonces esto equivale a una regresión. Y lo que le voy a decir es que estas son las entradas. La entrada básicamente x1 y x2 está diciendo precisamente el valor de x en el eje x1 y el eje x2, es el valor. Y esto también muy buenas, pero cuando tengo una función lineal, pues sería igual que una regresión. Entonces le voy a decir que optimiza los pesos. Y como ven inmediatamente, esto es la función de pérdida, el error. Lo minimizó muy rápidamente y encontró un clasificador lineal muy rápidamente. Es muy sencillo este caso. Y un modelo clásico lo haría muy bien. Entonces tenemos, por ejemplo, algo más complejo, como esto de aquí, que pueden ver ya incita características no lineales. Bueno, pues tal vez en un modelo clásico más estadístico podríamos incluir la multiplicación de las dos variables para incluir una característica no lineal, incluir nuestras entradas, y podemos seguir intentando optimizar esto de aquí. Pero pues la realidad es que no va a ser muy efectivo, aunque le dimos una entrada no lineal, no está logrando separar muy bien y sigue tratando de optimizar. Y bueno, aquí entonces un poco sería agregar una función no lineal. Por ejemplo, voy a probar directamente ahorita con la ReLU y que optimice estos pesos, y se pueden ver poco a poco los va generando, y va generando una clasificación mucho mejor de cómo separamos grupos. Y aquí esto que estamos viendo aquí son los pesos, y entre más
porque el color son pelos más importantes de las entradas que está obteniendo, cuáles se está utilizando. Estos neuronas que ven aquí en medio lo pueden interpretar como la representación intermedia. Por ejemplo, aquí está separando como en cuadrícula, directamente sirve para separar los cuadrículas, determina en cuál es esta cuadrícula, y aquí otros grupos, y esa nueva información, estas nuevas características las usa para otro modelo, digamos otra capa, y así logra separar estos grupos. Si incluyamos más neuronas, pues puedo hacer uso de una forma más fina, que genera aquí un círculo, pero como pueden ver, pues, lo que termina quedando son otras representaciones, variables, otra información que le ayuda a separar. Entonces, por ejemplo, aquí también tenemos uno que es no lineal, aunque sea simple, pues también es un no lineal. Entonces, por ejemplo, si hiciera la entrada lineal, bueno, aquí teníamos originalmente este, no podría, pero bueno, si incluimos una característica no lineal aquí sí podríamos hacerlo con un modelo lineal, ya que desde la entrada medimos la multiplicación de las variables, entonces aquí no había tanto problema. Pero bueno, pues en la rigor podemos llegar a topar cosas tan complejas como esta de aquí, que si tratamos de optimizarla con la función ReLU, se fijan aquí ya está intentando, pero no logra del todo, está pasando el tiempo, logra minimizar el error, pero está intentando. Entonces aquí es donde entra el poder de las redes neurales profundas, porque si yo agrego capas, o agrego otras dos capas y otras neuronas aquí, me va a permitir generar representaciones más complejas. Entonces, por ejemplo, aquí poco a poco se ve que se va aproximando un poco más que antes. Y lo podemos dejar llegar a correr, pero voy a agregar más aquí. Y una capa más final. Y veamos qué pasa. Y bueno, aquí vamos a ver que se acerca cada vez más. Podemos incluso agregar más variables y esto nos va a facilitar todo el proceso. Y rápidamente va a converger como a un modelo que representa más adecuadamente la información que hay detrás. Aquí podríamos también hacer varias cosas, como aumentar la tasa de aprendizaje para que llegue más rápido al objetivo. Pero en lo que estoy viendo, quiero que vean, por ejemplo, las representaciones internas latentes, que es lo que está haciendo, pues detecta como círculos, a veces la ausencia, la presencia de ciertas zonas, la separación, y diferentes cosas que va utilizando esas representaciones intermedias para un modelo final. Y por último voy a agregar esto así, y le voy a dar una tasa de aprendizaje mayor. Entonces, bueno, aquí ya tenemos una red más poderosa que, bueno, se va a acercar muchísimo mejor a lo que es el óptimo. Tal vez. Y bueno, esto que están viendo aquí, tal vez es una de las características también de este tipo de modelos, que tenemos que estar experimentando con todos los hiperparámetros, a veces cuántas capas, si tengo muchas capas puede ser malo, se puede sobreajustar, a veces también la función de aprendizaje, la función de pérdida. Entonces hay muchas cosas aquí involucradas que, bueno, muchas veces tenemos que mover para determinar un buen modelo. Y como ven, pues bueno, estas son cosas que no podría un modelo clásico. Ahí va poco a poco se va ajustando a la espiral que existe ahí latente. Y bueno, esta es una forma de visualizar esto, cómo está funcionando. Y además ya ven cómo funcionan las redes neuronales. Y bueno, también están las redes neuronales convolucionales que típicamente se usan para datos de imágenes o datos que podamos representar con una imagen o una cuadrícula. Y aquí básicamente también está muy centrado en cómo funciona el cerebro. Tenemos aquí una red neural, pero que se centra en la operación de convolución, que ahorita les voy a mostrar un poco eso, qué es eso. Y básicamente tenemos una imagen, tenemos la entrada con píxeles, cada valor de datos, nuestras variables. Y funciona de una forma similar a cómo hace el cerebro, está inspirada en esta fase de difusión de la corteza visual humana. Y donde cada neurona corresponde a un estímulo de una región específica del campo visual, llamado campo receptivo. Y básicamente aquí tenemos nuestra entrada, nuestra imagen, y aquí tenemos un kernel que procesa parte de la imagen y hace como un filtro que puede determinar características, y este filtro de acá, esta rejilla que ven aquí, genera esta salida de acá y lo va procesando sucesivamente en toda la imagen para generar estas otras representaciones intermedias y vuelve a hacerse este proceso y tenemos una salida. Así es como funcionan este tipo de redes neuronales convolucionales.
Aquí lo pongo un poco más simple. Esto es nuestra imagen entrada, las celdas e intensidades de color de cada píxel. Lo procesamos mediante el filtro del kernel, hacemos una operación de convolución que multiplicamos directamente por este filtro los valores y los sumamos y obtenemos un solo valor. Y así vamos aplicando esta rejilla a toda la imagen. Y obtenemos toda una salida. Y bueno, esto nos permite que al tener varias capas nos vaya detectando diferentes características y cada capa pueda representar diferentes cosas. Por ejemplo, aquí en un ejemplo podría representar, una neurona podría representar si hay un pico, si detecta un ojo, si detecta una pata. Y si encuentra todas estas características, bueno, pues podría clasificarlo como que aquí tenemos un ave, ¿no? Sí, y bueno, esto es un estudio donde precisamente muestran por capa lo que está observando, lo que está determinando cada red. Para estos kernels que vieron estos filtros, estos son las representaciones en cada capa. Entonces, primero está detectando como patrones muy generales, directamente gradientes, como pueden ver, diagonales, a veces horizontales, de una forma o en el centro. Esa información luego la procesa en las capas, que ya detecta bordes. Ahora aquí pueden ver cosas como bordes y como círculos. Entonces, ya en capas más internas ya logra detectar un montón de información de patrones, ya logra detectar cosas como caras, como ojos. Entonces, luego comparte esta información y cada capa va construyendo imágenes más complejas. Y al final todo eso lo puedo utilizar para precisamente el filtrado. Aquí también voy a enseñar otro ejemplo. Esto es igual una red convolucional que clasifica números a partir de imágenes. Y por ejemplo, aquí podemos dibujar. Voy a dibujar en 2. Y esta es la imagen de entrada. Y lo que pueden ver que está haciendo el filtro es, por ejemplo, a veces detecta los bordes horizontales, a veces algunos que son más como diagonales. Y yo, también está detectando los bordes de abajo, los bordes de arriba horizontales. Y toda esta información la va procesando y está haciendo cada vez más complejo. Como pueden ver, ya en capas más profundas es más difícil determinar qué se simbolizan, qué están haciendo, aunque nos esté dando aquí de qué información está tomando de cada imagen. Ya llega un momento en que puede ser muy complicado determinar qué está haciendo, pero toda la información la va generando para hacer una clasificación, que precisamente, bueno, aquí dice que es un 2, y bueno, pues en efecto es un 2, y es como determina ese tipo de información. Y bueno, surgen otros problemas como surgen en la realidad también al clasificar. Por ejemplo, pues, cuando tenemos una información dudosa, podríamos confundir esta imagen con un ave. Ya cuando hay más de minutos podríamos ver que es un gato en realidad, solo que en una pose poco habitual, que podrían estar en nuestras imágenes de entrenamiento, y eso dificultaría precisamente la clasificación. Y bueno, aquí otro ejemplo, unos inversos chihuahuas, todos ya lo habrán visto, precisamente cómo se podrían parecer muchísimo de forma lejana y tenemos que poner más atención, más detalle para clasificarlos bien. Entonces, en este tipo de casos nos puede ayudar el contexto. Por ejemplo, aquí hay una red que clasifica a este perro con unas sombras como tigre. Y bueno, pues ya cuando ven el contexto, que es la rejilla que está aquí, que le está dando sombra, pues ya sabemos que no es un perro, ¿no? Entonces, precisamente en modelos más avanzados de visión computacional se agrega información de contexto que le permite hacer este tipo de diferenciaciones. Y bueno, ya en 2012 o sea, apareció el AlexNet, había este concurso por clasificar un dataset de 14 millones de imágenes con una categoría donde había perros, gatos, autos, casas, muchas clases. Y bueno, por mucho tiempo no se hacía muy bien, aparte que hasta que 2012 apareció AlexNet, que es una red neuronal convolucional que precisamente usaba ya el poder de las GPUs y logró un gran salto de capacidad en la clasificación. Y en poco tiempo, unos pocos años, usando un cómputo de redes más profundas, se logró ya incluso superar a los expertos humanos en la parte de clasificación. Y ya se ido creciendo, ya después empezaron los modelos aquí como RedMine y así. Más adelante, ya que incorporan mecanismos de atención que le permitían una clasificación más alta, ya son estos modelos muy bien expertos computacionalmente, pero bueno, cada vez van mejorando incluso más la clasificación. Aquí el top one, aquí ahora sí está la primera clasificación que hacen si acierta o no. Igual ya vemos que supera mucho el 80%, no por el 90%, que generalmente es más alto que una persona. Y luego, como vieron, también está el tema de la explicabilidad. Puede ser difícil determinar luego qué está tomando en cuenta estos redes, después de que ya se hacen muy profundas, entender qué están haciendo. Y aparecen algunos mecanismos de explicabilidad, como este que se llama GraphCAM, que lo que usa es tomar las capas finales e ir hacia atrás y determinar qué zonas de la imagen influyen más en la clasificación que se está obteniendo.
y nos da diferentes, por capa nos puede dar qué partes influyen más en aumentar la clasificación o disminuirla. Entonces en rojo, por ejemplo, aquí nos está dando, y aquí están tratando de clasificar precisamente el Australian Terrier, y vemos que en estas capas nos está dando que precisamente esta zona es muy caliente, para el calor, donde precisamente está la cara del perro, y bueno, entonces parece que está haciendo una clasificación correcta, nos ayuda a determinar eso. Pero a veces no es tan simple, más en cuestiones médicas, se dice que no sabemos cómo están funcionando, lo que está haciendo, que son cajas negras, y cuando decimos cajas negras, queremos decir que aunque sabemos cómo funciona detrás, no sabemos exactamente por qué llega una clasificación muchas veces. Y por ejemplo, con este tipo de algoritmos podemos ver que a veces hay sesgos en estos modelos, precisamente porque no somos conscientes, no tenemos estos sesgos. Por ejemplo, aquí hay un dataset donde era clasificar perros y gatos, pero usando estos modelos como GradCam se descubrió que básicamente no se estaba fijando en si había un par de gatos, se lo estaba fijando en el fondo. Y entonces si eran exteriores, tendría que clasificarlo más como más como un perro, y si eran interiores como un gato. Y entonces cuando tiene una imagen que tiene lo contrario, un gato en un exterior y un perro en un interior, ya cometía el error, ¿no? Clasificar incorrectamente. Entonces esto era un sesgo que tenía el dataset, que tal vez el quien creó el dataset no era consciente de ello, que así estaban las imágenes, y bueno, al final el algoritmo va a tratar de encontrar una forma más eficiente de hacer su tarea, y entonces no necesariamente hacer lo que queremos que haga, sino va a encontrar un atajo, y esos atajos pueden ser un problema. Aquí en datasets médicos muchas veces recurren a identificar, por ejemplo, artefactos en imagen para saber si hay alguien que está enfermo o bien precisamente el texto en la radiografía. Y bueno, no están identificando una imagen, sino que están haciendo trampa, se podría decir, alrededor de un sesgo donde pues, le están proveyendo de esa información. Se han encontrado procesos, por ejemplo, en un algoritmo que en teoría detectaba trenes. Bueno, después se descubrió que en realidad detectaba las vías del tren, porque todas las imágenes con trenes traían una vía del tren y era lo que encontró más fácil de detectar. Otros también imágenes médicas que pueden tener problemas como que eran de COVID, por ejemplo. Para el algoritmo parecía muy bueno, pero resultó que todas las imágenes del COVID venían de un hospital en específico y aprendió a identificar el texto de las radiografías que venían del hospital, entonces no estaba haciendo lo que requería. Entonces la interoperabilidad es muy importante aquí porque debemos saber si está funcionando correctamente o tiene un sesgo. Entonces aquí es un poco en este proyecto lo que llamamos modelos generativos, que es básicamente pues ya como nos considera ChatGPT y genera texto, pero también tenemos los modelos generativos de imágenes. Hay diferentes formas de modelos generativos de imágenes. Aquí está el autoencoding variacional, que es el que les voy a hablar un poco más. Hay uno que fue también famoso, es las redes convoluciones generativa adversarial, estas redes adversariales, que básicamente fueron las primeras capaces de reproducir y generar rostros humanos que no se lograron diferenciar entre los generados de entre los reales. Y lo que hace es tener una red que trata de generar un rostro y otra que trata de determinar si el rostro es falso o es generado. Entonces se dan retroalimentados, una compite con la otra. Una trata de encontrar trata de engañar a la que trata de clasificar, y la clasificación trata de determinar si es real o no. Y bueno, eso hace que se más optimicen y en algún momento ya no pueda diferenciar. Cuando genera imágenes suficientemente buenas el generador, ya el discriminador no debe poder determinar si es real o no. Los modelos de excepción que han sido de los más poderosos hasta ahora, como se generan muchas de las imágenes que vemos, que al tomar un aleatorio y por pasos lo va acercando más a una imagen. Y bueno, últimamente los modelos autoregresivos, que es de lo que está basado también últimamente ChatGPT para la generación de imágenes. Y bueno, aquí les voy a poner un poco del proyecto que es de esta pandemia, que fue cuando estuve en la UNAM. Y básicamente combina todo lo que se estaba platicando. En el análisis de máquinas médicas existe una necesidad de usar estos modelos, primero porque hay una actividad limitada de expertos humanos. También los mismos se fatigan y pueden generar estimaciones imprecisas. Y como vieron, ya existen redes convolucionales. Estas redes convolucionales ya están integradas algunas, como este dataset que vieron de clasificación de 1000 clases. Es un dataset, estas redes se pueden reutilizar, que aprendieron ya a detectar estos patrones, se pueden utilizar en otros problemas y se hace.
porque es más fácil, no nos dan tantos datos de inicio, porque ya aprendieron los patrones, cómo detectarlos, algunos importantes. Pero, ¿qué es lo que sucede? Bueno, estas redes no están entrenadas, que se tienen que hacer como un fine-tuning, un ajuste adicional, no fueron entrenadas necesariamente en imágenes que tienen que ver con imágenes médicas, que pueden ser muy diferentes a las imágenes naturales. Pero bueno, es importante tener modelos planteados porque eso hace que no tengamos que listar tantas imágenes de inicio, ya que hay mucha escasez de datos anotados en cuanto a imágenes médicas. Y estos modelos también tienen problemas que carecen de explicabilidad. Como ya les mostré, no necesariamente esta forma que les mostré explicar no resuelve todos los problemas. Y bueno, también requieren de recursos computacionales. Entonces la idea aquí es generar un modelo preentrenado exclusivamente en imágenes médicas, que sea más eficiente que de bajo costo computacional, específico del dominio de imágenes médicas, pero que también tenga ya explicabilidad integrada, que eso lo vamos a hacer con la parte generativa. Y bueno, precisamente nos va a ayudar a determinar sesgos. Y bueno, les voy a mostrar aquí rápidamente cómo funciona esto. Esto es la arquitectura. Nosotros tenemos una imagen montada, tenemos lo que llaman un cover, que es una red de neuronal convolucional, pero que va bajando cada vez más, entre más capas van avanzando, baja el número de neuronas hasta que tiene un cuello de botella, que es este espacio latente, que se representa con muy pocas variables, y desde al revés queremos reconstruir una imagen. Nos vamos con una red inversa y tratamos de reconstruir una imagen. Y hay muchas características que se le pueden agregar, por ejemplo, aquí se le agrega ruido para que trate de corregir imágenes que están mal y ponga la correcta. Le damos una que le metemos ruido intencionalmente y medimos el error que recupere la correcta. Y esta representación latente de toda esta información aquí, que son 100 variables, lo que es en realidad es una distribución, trata de aprender una distribución. En este caso estamos usando una normal, trata de aproximarlo a una normal de cada una de estas variables, que básicamente representa diferente información. Por ejemplo, una de estas variables podría representar el tamaño del corazón, otra el tamaño del tórax y cuestiones diferentes. No necesariamente vamos a saber qué es, pero tratamos de controlar a que sean cosas separadas cada una. Y usamos esta representación para hacer la clasificación de la enfermedad. Y luego se encuentra el entrenamiento con un dataset muy grande de imágenes médicas, 372,000 imágenes médicas de diferentes 17 conjuntos de datos públicos que abarcan 28 tareas. Las tareas son clasificación, por ejemplo, de diferentes tipos de imágenes, con segmentación también, que es a veces extraer un órgano, detectar cuál es la zona que abarca un órgano, cuestiones de estilo. Y aquí voy a ver un ejemplo de las imágenes de ese dataset. Y eso le permite aprender a esta red neuronal las características importantes en este tipo de imágenes, que después van a poder ser utilizadas en otras. Y bueno, lo utilizamos, por ejemplo, en imágenes de MRI, del cerebro, de resonancia magnética, y intencionalmente le generamos problemas, errores a la imagen originalmente, porque así estos modelos aprenden contexto, así aprenden qué debió ir en esta zona. Y también otra parte importante en los modelos es la atención, a qué parte debe tener la atención. Entonces ahorita les voy a mostrar, pero eliminando parches de la imagen le permite aprender contexto y trata de reproducir esa imagen original. Y la atención directamente le van a las zonas que son más relevantes. En este caso, una imagen como las radiografías sería las zonas donde más varían entre imágenes. Esto pueden optimizar. Aquí pueden ver una zona optimizada. Por ejemplo, pueden ver que los pulmones varían mucho, es donde hay mucha información, pero también fuera de la imagen hay mucha información. Entonces, estas deberían tener más peso para ser usadas en la clasificación. Y bueno, aquí unos ejemplos de imágenes de entrada y su reconstrucción. Usamos solo 100 variables, es como si comprimiera la imagen. Entonces, yo veo esta imagen de entrada y regenera esta otra imagen con solo 100 valores, 100 variables, o sea, una compresión muy fuerte. Y esto es intencional para que tengamos la explicabilidad de toda la imagen de información en muy pocas variables que podamos analizar. Lo mismo con imágenes del cerebro. Aquí tenemos monogramas, otras del cerebro. Aquí pueden ver ya imágenes que no se les metió ningún ruido. Es directamente tumores en el cerebro y su reconstrucción.
Y esto que vimos aquí, bueno, como les mostré, estos modelos tienen una representación latente que nos permite decodificar la imagen de regreso, pero también podemos manipular esa decodificación latente. Entonces, esto es lo que nos permite tener una explicabilidad en el modelo. Entonces, aquí tenemos la imagen original. Este es un tumor en el cerebro con el contraste. Y detectamos qué partes del espacio latente de este juego de lotea que les mostré son importantes para la clasificación y los modelos. Les aumentamos y les disminuimos la probabilidad de este tipo de tumor, un angioma. Entonces, cuando lo disminuimos, en el espacio latente vemos que la imagen cambia y va desapareciendo la zona de contraste o va aumentando. Y este tipo de tumores se diferencian básicamente de dónde está el contraste, dónde se ve el tumor, la zona. Y si miramos en todas las imágenes, va siendo desapareciendo o aumentando el contraste del tumor y no modifica nada más en la imagen. Entonces, podemos decir que este modelo es correcto, no tiene sesgos al parecer, está funcionando correctamente, nos permite entender qué interpreta el modelo internamente por cada una de estas enfermedades. Pero aquí también vamos a detectar otros sesgos, y aquí les voy a mostrar otro ejemplo, donde hay un sesgo que hubiera sido muy difícil de detectar con métodos clásicos. Cuando uno se toma una radiografía de tórax, básicamente hay dos tipos de radiografía, la AP y la PA. La PA generalmente la mayoría de los pacientes está lo que va a tener, al menos que tengan una condición que no les permite estar de pie, pero entran los rayos, aquí tenemos el filme de rayos X y están por atrás. Entonces, esta es una forma, pero si el paciente tiene poca movilidad, se va a hacer de esta otra forma, donde precisamente el film está en la espalda y entra por delante hasta poder ser recostada la persona. Y entonces, al entrar por delante los rayos X, precisamente lo que va a hacer es que el corazón se vea magnificado. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver una AP, donde el corazón es de la misma manera, se ve aumentado directamente, aumenta un 54% el ancho. Y bueno, hay otra información cambia, y lo que sucede es que esos modelos, pues, si lo piensan directamente, si alguien tiene una de estas radiografías, ya podemos pensar que está enfermo, ¿no? Porque si no, porque se toman estas radiografías, porque el corazón magnificado oculta zonas. Generalmente un radiólogo no va a querer va a preferir el PA, porque le permite ver más información que el AP. Entonces, precisamente ese sesgo que descubrió, aquí estaba una imagen de neumonía, esta es la original del centro, y con este tipo de explicabilidad vemos que al mover una de las variables que le permitía clasificar neumonía, va aumentando el tamaño del corazón, y eso no tendría por qué ser, no tiene que ver el tamaño del corazón con la parte de neumonía, o lo vamos disminuyendo, ya aquí la clasifica como normal, cuando es muy pequeño. Entonces lo que descubrimos es que aquí tiene un sesgo, que está en lugar de determinar si las radiografías de tipo AP o PA. Pero con modelos clásicos, como el que les mostré en GraphCam, lo único que hubiera hecho es marcar una zona aquí alrededor, que bueno, pues pareciera que está tomando en cuenta el pulmón, entonces hemos dicho, bueno, pues si está tomando en cuenta el pulmón no hay problema. Pero en realidad lo que de verdad está haciendo es determinar dónde termina el pulmón, dónde empieza el corazón, y tiene este sesgo también este modelo. E incluso hay técnicas que lo que hacen es segmentación, que directamente solo toman la parte del pulmón, para que no analice nada fuera del pulmón. Pero incluso estos modelos también tienen esos sesgos, porque pueden determinar de qué tamaño es el pulmón, como este de aquí, de dónde termina, y estaría haciendo esa trampa. Pero no lo hubiéramos visto en un método de estos clásicos, y con estos métodos pues, podemos detectarlo. Y bueno, además tiene también la capacidad de crear otro tipo de imágenes que básicamente nos permite determinar, para que el paciente estuviera sano, qué zonas de la imagen deberían cambiar. Esto que ven en rojo es qué zonas tienen más contraste del que deberían para que fuera sano el paciente, para que se quede sano. Y bueno, ya directamente de una forma más específica de la zona del corazón, que lo que hace esta otra técnica que da como una distribución normal, un gradiente. Aquí nos da directamente la línea de aquí, por ejemplo, tiene cardiomegalia de fusión. Bueno, pues nos dice directamente este borde del corazón. Tiene unos contrastes de veía, entonces esta zona sospecha, y pues sí, es porque ahí tiene cardiomegalia el paciente, es el corazón más acá, más grande. Y bueno, también esta parte del pulmón está mal. Esta de fusión pleural. Toda esta zona está muy opaca del pulmón y la está detectando. Entonces ve un problema este tipo de técnica, nos dice exactamente la zona del pulmón. Y bueno, aquí también es que mostrar precisamente eso nos permite aumentar básicamente el modelo, ver qué tiene por cada cosa. Por ejemplo, al mover el espacio latente interno, aquí nos dice de joven a viejo, ¿cómo lo ve? Lo estamos cambiando aquí, joven. Y como se fijan, va ensanchando, digamos, la cadera aquí.
A cardiomegalia, pues directamente va haciendo más grande el corazón, si se fijan. También podemos tratarnos como de género, aquí es de hombre a mujer, lo que hace como ensanchar la caja torácica, perdón, infiltración, esto es aquí abajo es el de hombre a mujer. Entonces cambia el tamaño de la caja torácica y por ejemplo se ve aquí parte del busto. Entonces, bueno, nos permite asegurarnos, auditar el modelo y determinar si está entendiendo cada una de estas características correctamente o tiene sesgos. Por ejemplo, aquí de salud al enfermo, pues directamente se va viendo como aumenta todo el corazón, se va opacando el pulmón, entonces ahí tiene varias cosas. Y bueno, todo este proyecto al final desemboca en una plataforma que es esta de aquí, que ya permite, se entrenó un conjunto de datos de 243.000 imágenes con 26 categorías. Ya tenemos un modelo muy rápido, que solo ocupa 8 megabytes, que en esto de e-learning es de lo más pequeño que puede existir. Y funciona en tiempo real y puede clasificar 26 condiciones diferentes. La idea es que eso se pudiera usar en clínica. La idea aquí no es suplantar a un médico, sino a reducir su carga de trabajo o asistir en zonas donde no hay expertos, por ejemplo, hacer un triaje para determinar qué pacientes requieren atención más rápidamente. Por ejemplo, alguien podría gastar mucho tiempo analizando como unas radiografías. Aquí se le podría dar prioridad a algunos para ver si se requieren atención antes. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, una imagen de muestra. Aquí hay varias. Por ejemplo, la cardiomegalia, que como ya has comentado, pues es el agrandamiento del corazón. Aquí ya pueden ver que está detectando esta zona. Y la categoría de la enfermedad que precisamente pone como muy alta la probabilidad es 0.80, 80% es cardiomegalia. Las demás están bajas. Hay otras, por ejemplo, de aquí, nos muestra las zonas donde hay problemas. Por ejemplo, esta de hernia, que aquí está el problema de hernia en esta zona, nos está indicando correctamente la zona donde hay problema. También imágenes normales donde no hay ninguna condición, casi no nos indica nada y nos pone que necesariamente no finding es la opción más probable. Esta de aquí también tiene una zona, toda esta parte de aquí, que es importante. Neumotórax, por ejemplo, que es esta zona de aquí donde se muestra, pues también se está viendo que la marca y clasifica neumotórax como muy alta. Incluso pueden ver que dispositivos de soporte le pone muy alta. Tiene aquí varios dispositivos de imagen que lo está detectando y aquí hay otro también con varios dispositivos. Y bueno, aquí está, creo que es un marcapasos y ya está indicado también los dispositivos, también que es cardiomegalia incluso, que está aquí. Pues para considerar también la parte de auditado del modelo, no voy a ir a la más simple, que es el cardiomegalia. Entonces podemos ver si el modelo está razonando correctamente y no tiene sesgos, pues yo podría directamente reducirle la probabilidad de cardiomegalia en la imagen generada. Como dije, en una imagen recuperada solo con variedades, por ejemplo, la calidad es mala, pero aquí no nos importa reproducir que sea exactamente igual, sino que nos da la información que está tomando en cuenta, más que nada. Pues yo le reduzco la probabilidad. Entonces lo que hace es reducir el tamaño del corazón, precisamente. Y aquí en los cambios de la probabilidad podemos ver que el 80% bajó rápidamente. Un 32% todavía está muy abajo, con el 5% de probabilidad. Y disminuye esta probabilidad y aumenta la de que no finding, y las otras prácticamente no los cambió, que eso es correcto, no tendría por qué afectar demasiado otras condiciones. Entonces podemos ver que sigue haciéndolo y va disminuyendo la probabilidad hasta que ya es muy normal la probabilidad, digamos. Entonces, la verdad es con este tipo de proyectos, con todo esto que hemos visto, a lo que se ha llegado en este proyecto. Y bueno, pues, más adelante para generar otros modelos, para otros tipos de imágenes, modelos más grandes, para que también puedan servir imágenes donde tienen características más difíciles de encontrar o de modelar. Pero bueno, eso es todo de momento. Y bueno, pues este proyecto, como ven, es muy de Deep Learning y hay otros proyectos que han estado trabajando que son muy estadísticos, que yo creo que pueden pasar también interesantes porque hay grandes, igual de análisis de datos médicos, donde precisamente para analizar qué tanto influyen los análisis, los estudios socioeconómicos,
la parte socioeconómica con, déjenme ver si ahorita rápido os puedo mostrar, con también interacción de la parte socioeconómica con la exposición a contrastes atmosféricos que están correlacionando entre sí con cómo presentan las enfermedades. Cuando ya hay un problema de multicolinealidad que hay que separarlo para poder incluir variables simultáneamente que están muy correlacionadas y que nos den estimaciones incorrectas, y es un problema como muy grande. Entonces, por ejemplo, incluye análisis estadísticos de análisis de factores, aquí los voy a mostrar rápido, por ejemplo, aquí es un análisis para diferentes enfermedades, entre ellas diabetes, complicaciones de la diabetes. Y básicamente incluimos múltiples predictores, como son la exposición a contaminantes atmosféricos. El nivel socioeconómico lo tratamos de separar, aunque cuesta mucho trabajo, pero se logra más o menos separar la parte social y económica, queremos ver como cuál contribuye más. Incluso se logra con el análisis factorial, se incluyen variables de sexo, población y vivienda que fueron más sensibles a condiciones médicas en los predictores. Y también lo mismo se ve que son muchos contaminantes atmosféricos en la ciudad de México, entonces también se tuvieron que hacer grupos para evitar este problema multicodial y determinar adecuadamente cómo influye cada factor. Y bueno, se hace un algoritmo además que trata de evitar que variables muy correlacionadas entre sí se incluyan simultáneamente. Y lo que llegamos al final es determinar para cada enfermedad cuánto contribuye, y esto es como las cositas importantes. Por ejemplo, para la diabetes, estudiamos las complicaciones de la diabetes, los factores asociados al incremento o de que hay hospitalizaciones, pero también a la severidad de la hospitalización. Por ejemplo, en algunas hospitalizaciones, lo más evidente sería el tamaño de la población. En un municipio que entre más gente hay, más casos va a haber, ¿no? Es lo esperable. Pero casi al mismo nivel está el factor económico. No el social, sino el económico, influye muchísimo en el número de casos, ¿no? En el aumento de estos casos. Estos son mediante los coeficientes de regresión y sus intervalos de confianza. Y bueno, algunas áreas que tienen valores diferentes. Y por ejemplo, para la parte de diabetes igual, incrementan el riesgo de cómo se va a desarrollar la enfermedad durante la hospitalización. Hay contaminantes que se ve que influyen en el aumento del riesgo, por ejemplo, directamente los nitrogenados, los óxidos nitrogenados se ve aquí que influyen, y bueno, el peso del paciente también. Pero también hay otros tipos de influenza, otros tipos de diabetes que incluso la parte económica llegan a influir más que directamente la población, por ejemplo las renales, aquí hay influenza, por ejemplo, aquí creo que tenemos neumonía, por ejemplo, bueno, pues precisamente el peso y la exposición a contaminantes atmosféricos, los nitrogenados. Muchas veces aquí la importancia de estudios es que muchas veces solo se estudia un contaminante y bueno, este puede estar funcionando como proxy para otros en realidad y no se sabe cuál es el contaminante importante. Y bueno, aquí como es un análisis más específico también en la parte socioeconómica. Y bueno, también se analizan interacciones no lineales. Y bueno, pues, o sea, digamos, todo lo que de la carrera únicamente que se puede utilizar para este tipo de cosas. No sé si tengan alguna duda. No, ¿sí escuchas, Carlos? Sí, ahora te escucho. Se corta mucho. Jóvenes, ¿alguien aquí en la sala o alguien en línea tiene alguna pregunta para Carlos? Ángel, ahí. Hola Carlos. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas No tardes. sé. Ya, las Bueno, yo tengo una pregunta. Particularmente para este tipo de modelos, Carlos, en términos del model performance, en términos del ranking y precisión, ¿cuáles son como las métricas que se pudieran tener para este tipo de modelos? Básicamente siempre se usan principalmente dos, el AUCE, el área bajo la curva, Ujú. de precisamente pues para determinar precisamente los falsos positivos, los negativos, esta proporción. Pero muchas veces el área bajo la curva no es poco sensible o el modelo o las clases no están muy equilibradas en el número de casos. Entonces también se usa el F1 score, que hace un balance entre precisamente el accuracy y otras medidas para precisamente tratar de modelar, determinar este tipo de cuestiones. Pero sí es más que el AUC, que bueno, creo que se usa mucho también en la parte de análisis de riesgo, ¿no? Y el F1, que pues ya es directamente muy en clasificación. Sí, básicamente ahí, pues, digo, estos modelos pareciera que luego a veces no se pone mucha atención como ejemplo no sé, el KS con Mogorov Smirnov, pero sí eso del área bajo la curva, creo que sí son como bastantes comunes este tipo de medidas. Y en términos de precisión, creo que es más como lo que dijiste en los falsos positivos, ¿no? Sí, incluso, déjame ver si lo tengo aquí muy a la mano. ¿Existe como algún threshold para este tipo de modelos, digamos, o sea, ya en la práctica que hayas visto en cierto rango? Perdón, nunca. Si existen como los umbrales, ¿cuáles son los umbrales que has observado para este tipo de modelos? Pues por ejemplo, ahora que lo comentas, esta presenta las curvas ROC de este modelo, que ya las he mejorado un poco más para cada una de las enfermedades, y bueno, pues algunas son mejores. Aquí, si alguien no conoce esta métrica, directamente todo, un valor cercano a 0.5 es que es aleatorio, la clasificación, y cercano a 1 es que es perfecto, que puede diferenciar las clases de forma perfecta. Y bueno, pues como pueden ver, hay muchos que son muy altas, pero pues hay otros que no necesariamente son igual de buenas. Por ejemplo, esta de nódulo y masas, luego los confunden mucho entre sí. Incluso los expertos hacen lo mismo, entonces por eso también no sabemos si los datos de origen están bien clasificados, pero bueno, hace que no sea tan alto, ¿no? Pero si hay unos muy altos, por ejemplo, algo muy fácil de ver a simple vista, yo creo para cualquiera son, si hay dispositivos de soporte, estos que veo aquí, pues es muy alto, 0.91. Y precisamente esto que comparas, pues la comparación es básicamente con el tiempo, ¿no? Muchos hacen sus propios modelos y te comparas con ellos en cada una de estas tareas, cada una de estas clases y ves cómo te va con ellos. Entonces, por ejemplo, este de aquí, RASLIN 18, es como un modelo grande y ya pesado, que es 5 veces, 6 veces casi más grande que el que se está proponiendo aquí. Y tiene un promedio de AUC muy similar, ¿no? La media y la mediana son muy similares. Entonces, bueno, generalmente esto es el tipo de métricas que se tiene, directamente se comparan diferentes modelos y se ve. Lo único malo de este tipo de estrategias es que, pues si hay sesgos, entre más poderoso vas usando un modelo, puede que esté aprovechando solamente mejor los sesgos que existen en los datos, no que el modelo sea de verdad mejor, y no te vas a enterar, ¿no? Entonces también hay un problema en usar modelos muy poderosos porque pues a lo mejor solamente está explotando mejor esos problemas en los datos. Sí, particularmente son bastante altos, digo, comparado con otras industrias, toman como referencia 50, 60, digo, aquí son más para área bajo la curva, pero sí he visto más como de 65, 70, pero aquí se ven bastante altos los valores. Suena interesante. Sí, en muchas enfermedades depende también. Por ejemplo, aquí son altos. En el de tumor eran prácticamente perfectos. Aquí creo los tenía. Y básicamente la razón era porque, pues básicamente en el contraste, aquí los ves, el AUC y el F1 score, pues son perfectos básicamente. Claro. Pero no es raro porque directamente si detecta, aquí como se está usando un método de contraste del tumor, si hay un tumor, va a aparecer el contraste. Entonces, básicamente hasta uno mismo puede, ¿no? Directamente. Y la zona, lo importante sería hacerlo sin contraste, pero lo que diferencia en este caso cada tumor, pues es
la zona. Entonces aquí pues está muy facilito, ya dieron todo muy procesado para que salga bien, pero pues hay otros casos como en los mamogramas que detectar un quiste o algo que es muy pequeño en la imagen, sí va a tener luego rangos como los que mencionas de 0.6, 0.7, digamos. Claro, interesante. Muchas gracias, Carlos. No, no. Hago una pregunta. Los carros son imágenes, evidentemente. Estas imágenes, entiendo, las sacan o las obtienen del sistema de salud. Así es, ¿sí? Son datasets públicos de imágenes que precisamente hay gente que pues al ver el éxito de estos modelos, lo que hace es directamente para ellos su aporte, y es un aporte en realidad muy grande, es unir gente de hospitales, centros de investigación para recolectar imágenes y irlas aumentando más y más, y tener estos datasets de imágenes públicas, que bueno, pues hubo consentimiento y toda esta cuestión. Pero sí, a veces también se hacen entrenamientos, fine-tunings con imágenes ya de alguna población específico. En el otro caso que les enseñé, ahí sí son datos de la Secretaría de Salud, los que eran ya datos estadísticos de hospitalizaciones, que pues fueron prestados directamente para el proyecto, pero cuando vean generalmente estos tipos de modelos de imágenes médicas, sí generalmente son datasets públicos que cualquiera puede acceder, aunque a veces pueden ser muy pesados, muy grandes. Por ejemplo, con el que viene el módulo aquí, más o menos andará en los 300 gigabytes de análisis, pues son 243,000 imágenes. Entonces, sí puede llegar a ser pesado el entrenamiento de estos modelos. Eso porque precisamente las imágenes que son mucho más pesadas, pero yo entiendo que en México todavía no hay esta recopilación de imágenes de hospitales como puede haber en países desarrollados, donde todas las imágenes que se toman en los hospitales pues, son digitales con también el sistema, ¿no? Yo imagino que en México vas a empezar a tomar ese tipo de imágenes, ahora sí que masa, y precisamente estos desarrollos pues, es donde van a tener un gran impacto porque van a tener muchísima información que analizar. Entonces, para regresar un poco también a los objetivos, viendo que lo que se desarrolla y lo que se propone es precisamente para tener la capacidad de hacer estos análisis de imágenes masivas. No son comentarios. Sí, o sea, ese tipo de cosas, por ejemplo, tener datasets de imágenes que luego sacan nada más un país, pues puede tener sesgos, ¿no? De que no representa a la población de cualquier lado. Entonces, cuando lo vas y lo aplicas a otro lado ya no funciona y que hay que hacer un ajuste. Y pues si hay como luego miedo, por ejemplo, por parte de hospitales. Alguien alguna vez nos comentaba que ya tenía una colaboración con un hospital privado precisamente para tener ese tipo de imágenes de mamogramas. Y todos los médicos querían, pero al final quien dirigía el hospital como que le preocupaba que algo no le gustara al público, y pues dijo él no, y ahí se cortó la colaboración. Pero sí es muy importante pues tener también para la población mexicana, ¿no? Porque, por ejemplo, se crean todos estos modelos avanzados para otra gente que pues a lo mejor van a poder aprovechar y alguien va a hacer un producto comercial y pues no se usa aquí adecuadamente como podríamos hacerlo si tuviéramos esos datos. Pero bueno, sí hay esfuerzos. Por ejemplo, también estoy empezando a trabajar con electroencefalogramas, y precisamente alguien del Cinvestav apenas vi una conferencia que están generando muchos de estos datos y están pidiendo para analizarlos precisamente. Entonces sí, también hay esfuerzos donde directamente se generan a través de la investigación este tipo de datos. Y bueno, a veces es importante generarlos a través de la investigación y no solo en hospitales, porque ya en hospitales pueden tener sesgos, como el que les mostré. Este tipo de radiografía donde no hago pacientes sanos con el otro tipo de radiografía, si no se sacan intencionalmente, ¿no? Ahora vamos a pedirle a algunos de nuestros alumnos presenciales que pasen aquí a hacer algunas preguntas. Creo que va a ser aleatorio. ¿Todavía me acuerdas? Entonces, como que se escucha muy cortado. voluntario.
¿Tú escuchas bien, Carlos? No, escucho un poco corta Roxana, pero bueno, trato de entender. Pero yo digo que como que aprovechando el inter en que piensan que le quieren preguntar al doctor, yo quiero felicitar al doctor Carlos por la presentación. La verdad es que las líneas de investigación tecnológica son bastante interesantes. Si no tuvimos la oportunidad de escucharlo bien, creo que es muy interesante. Pero la otra es un llamado a ustedes, chicos. Yo creo que la oportunidad que tienen ustedes de poder interactuar con expertos en temas que son tan vigentes, tan innovadores, tan relevantes actualmente, pues es única. Entonces, aprovechen. La doctora Roxana la vez pasada les dio un correo al que ustedes se pueden acercar y preguntar, pero no dudas como así de que a mí se me ocurre y sino que a lo mejor hay alguien que realmente tiene interés en ese tema particular. Quienes están, por ejemplo, ya en los últimos años del yo creo que es una área muy prometedora si alguien quiere desarrollar un proyecto de investigación. Y yo creo que el doctor Carlos, Ángel, la doctora Rosana, todos los que estuvimos platicando con ustedes en la sesión pasada, vamos a estar en la mejor disposición de orientarlos, de apoyarlos, de decir, de aportar sus temas de investigación. Y quienes, por ejemplo, están a punto de elegir ya los bloques, ¿no? Creo que todavía tienen un trabajo común y van eligiendo bloques. También platicar con ustedes y decirles, bueno, si te interesa estar en este tema, yo te recomiendo que tomes este bloque, que te especialices en este tema. Como ustedes pueden ver, la experiencia es vasta. Y ya, además, por ejemplo, el doctor Carlos interactúa con otros investigadores en IPOTEC, es una institución CONACYT, que es de reconocimiento nacional, que están además en el Sistema Nacional de Investigadores, y que entonces yo creo que el hecho de que esté aquí platicándoles eso, además de platicarles obviamente de su línea de investigación, pues es invitarnos a que ustedes interactúen, ¿no? Que es una oportunidad, yo creo que bastante importante, que al menos nosotros no lo tuvimos, sí teníamos la oportunidad de interactuar con muchos investigadores de aquel entonces, pero era un ámbito mucho más reducido. Entonces, a lo mejor ahorita por el tema de que no se puede escuchar bien, a lo mejor no pudieron como imanar de todo ideas completas, pero si quedó la inquietud, yo los invito a que así se acerquen, si pidan el dato con la persona y decir, yo sí quiero platicar con la doctora, a lo mejor unir ya en un grupo mucho más reducido y decir, hay un grupo particularmente interesado en el tema de redes neuronales en este grupo. Entonces, ya hay una sesión mucho más, más cercana, poder acercarse con él. Y entonces, pues no desaprovechen esta oportunidad. Estas sesiones van más allá de presentar estos temas y presentar que nos conozcan. Creo que el tema, ya lo pueden percibir, es establecer estos vínculos profesionales, académicos, laborales, de manera que este grupo se vaya fortaleciendo cada día y que puedan ver los alcances que puede tener la formación que ustedes están haciendo. Entonces, pues ya queda más el comentario que quería. No sé si es Fanny por allá, ¿no? ¿Sí te escuchó el comentario de Fanny? Sí, sí, escucho algo cortado, pero escucho. Yo quisiera preguntarles a ustedes, amigos, ¿quién ha escuchado el tema de ciencia de datos? ¿Alguien ha escuchado? ¿Y ustedes saben qué es ciencia de datos? ¿Alguien de ustedes aquí nos puede decir qué es ciencia de datos? Les doy una ayuda. Todo el mundo quiere ser científico de datos. De hecho, hay hasta un grupo de estadísticos que se llaman científicos de datos. Hay también a la gente a los compañeros que están en línea, ¿qué es ciencia de datos? Porque nos faltan preguntas, pero también nos faltan muchas respuestas. Entonces, si no sabemos, yo quisiera preguntarle a Carlos, por favor, ¿qué es ciencia de datos? Pues mira, justamente tenía ya esto. La realidad es que yo diría casi que ciencia de datos es un poco nombre fancy para los estadísticos solamente. Como saben, pues directamente ha habido términos de moda. Y bueno, originalmente el término de ciencia de datos pues nació gente que
bueno, científicos, personas con doctorado, pero pueden ser físicos, matemáticos, estadísticos, que aplicaban precisamente todo el proceso científico para la parte de análisis de datos, y eso es el storytelling, ¿no? De contar la historia detrás de los datos. No solo el análisis directo, de resultar los datos, sino de tratar de determinar qué sucede de fondo. Un poco, por ejemplo, todas estas relaciones que les hablé de socioeconómicas y de contaminantes atmosféricos y todo eso, pues ir más profundo, aplicando el método científico. Y bueno, la realidad es que pues, muchas veces los estadísticos sí estamos prácticamente en eso. La única diferencia es que, pues, que aquí tenemos, aquí por ejemplo, este diagrama de Venn, tenemos la parte de estadística, experto en estadística, tenemos la parte del dominio, que eso pues, al menos que sea una empresa y hagan lo mismo siempre, aquí eso es algo que siempre va a estar y es algo que a mí me gusta mucho de la estadística, que como nos podemos ir a cualquier área, pues nada más nos somos expertos o no expertos, pero tomamos información de esa área, aprendemos cómo funciona y la podemos empezar a aplicar, como pues habrán visto pues toda esa parte de cosas, de cuestiones médicas. Y bueno, la única parte que pues, tal vez es extra a veces es la parte de cómputo, ¿no? Que nuestros modelos que están viendo, esta vez la parte que extra que a veces nos falta, pero bueno, la realidad es que la parte de cómputo no es, como vieron, todas estas redes neurales es básicamente regresiones no lineales concatenadas y varias de ellas. Entonces, no es en realidad todos son al final modelos estadísticos, todas estas representaciones de las que se habla, el espacio latente, de GPT, de estos modelos de visión, pues es distribución de estadísticas de fondo. Entonces, pues, solo es adicional esta parte de cómputo. Y bueno, pues como tenemos la parte de cómputo, pues es lo que le llaman machine learning, la parte de estadística, matemática y el dominio, pues es lo que llaman investigación tradicional, que es muchas veces pues, lo que más caemos. Y bueno, esta zona que llaman zona peligrosa, donde uno es parte del dominio y nada más cómputo, donde solo se aplican los algoritmos directamente sin entender, que desafortunadamente es un área que está creciendo mucho. Muchas veces gente que solo era programadores, les dan estos cursos de 6 meses o a veces menos para científicos de datos, y lo único que aprenden es a usar estos modelos, aplicarlos, pero no entender cómo funcionan, no saber si les da cierto valor muy alto, si hay un sesgo, podría ser un sesgo, interpretar, entonces entran en esta zona peligrosa, ¿no? Entonces la parte del dominio estadístico pues sí es muy importante para entender de fondo cómo funciona todo esto. Entonces, Carlos, voy a la pregunta que escuchaba ayer en el Departamento de Estadística de Montreal, que decían, van a desaparecer los estadísticos porque ya todo lo van a hacer las máquinas. ¿Qué opinas? Es muy difícil, es una situación muy especial en la que estamos. Y yo he visto la pregunta muchas veces de a qué por ejemplo, cuando alguien entra en una carrera en este momento, a qué me debería dedicar, porque muchas de las carreras que tanto existen ahora podrían desaparecer en 4 años. Primero que nada, no creo que estadística va a ser una de ellas, pero más que nada, lo que siempre recomiendan estos expertos, y yo estoy de acuerdo, es lo que siempre debes de aprender en este contexto tan cambiante es aprender a resolver problemas. Y yo creo que la estadística, pues sí, es directamente una herramienta para eso, ¿no? Porque nos permite adaptarnos a cualquier nuevo contexto, ¿no? Que vaya a ser. Entonces, yo veo mucho, como ven, nada más va cambiando de nombre. Estaba lo de data mining, estaba lo de big data, ahora sí datos. Pues la realidad es que no lo veo muy factible porque al final es adaptarse a los problemas nuevos, ¿no? Con respecto a esta situación en la ciencia de datos, ¿alguien quiere ser científico de datos? ¿Ya son científicos de datos? Sobre todo los que están en sexto, séptimo. ¿Hay gente aquí de sexto? Sí. A ver, por favor. Ok, casi por salir. ¿Eres científica de datos? Ahora, según la explicación que nos acaba de dar Carlos, estar de proceso, hace falta manejar una base de datos, estamos, por ejemplo, de aprender a cómo interpretarlo, cómo... Sí, sí, ¿verdad? ¿Y tú quieres ser científica de datos?
Sí, ¿verdad? Todo el mundo ahorita, bueno, hay diplomados de 3 días. Sí, Roxana, tu pregunta casi suena como con tono de regaño. Se nos hace muy curioso que digan, ok, pueden ser científicos de datos así de maravillosos. Acá la joven lleva casi ya más de 3 años estudiando estadística, también métodos estadísticos de análisis y manejando datos, pero todavía no científica. Lo que sí va a ser es estadística. Y el primer tomo, lo que dijo ahorita Carlos y lo que dijo Mónica la vez pasada, sobre las bases que se dan acá en la carrera. Lo que dijo Peña también, nuestro compañero Peña, también, acerca de que en esta licenciatura se dan las bases para que ustedes después desarrollen un montón de cosas. Puedan irse a ver, a analizar imágenes médicas, por ejemplo, yo nunca imágenes médicas, hacer cosas de finanzas, analizar las potenciales, pueden hacer muchas cosas porque tienen las bases. Entonces, es bien interesante este tipo de cambios porque ahora sí no estamos hablando con los que dicen que en 3 días van a ser los científicos de datos, estamos hablando con los científicos de datos. Y es bien interesante que ustedes ahorita, si tienen dudas, si nos quitamos esta pena que tenemos muchas veces los estadísticos de hablar, que siempre tenemos aquí la cosa encima de que se van a reírnos de al lado, es más visto de allá, es más analítico. Pues ahorita tenemos el chance de preguntar, cualquier pregunta no es tonta. Y ustedes, como dijo Mónica, tienen ahorita a la mano alguien que sí les va a decir las cosas, sí sabe. Entonces, quizá ahora todavía estamos así como rompiendo el hielo, pero seguramente por Carlos, pues transmiten algunas dudas, están interesados en saber un poco más, pues seguramente nos va a poder pues ampliar la información. ¿De acuerdo? Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien quiere participar? ¿Nadie en línea? Bueno, por este momento vamos a terminar esta. Perdón, hay una pregunta. Creo que hay un comentario ahí en el chat, ¿no? Pensamos en continuar con un doctorado en estadística de ciencia de datos. Considero que representa una literatura accesible para egresados de la UAM. Frente a instituciones como Colpos, eso es una pregunta. Frente a instituciones como el Colpos, el SMART o el NAM, existe un enfoque particular que deberíamos tener en cuenta para incorporarse a Infotec y en su experiencia, cómo se posiciona Infotec en cuanto a oportunidades de investigación y en el ámbito profesional productivo. Bueno, es una pregunta como difícil en el sentido que, bueno, al final siempre el posgrado, el lugar donde lo hagan, depende mucho de ustedes, como sean. En Infotec directamente, aquí los posgrados, en la maestría y doctorado, son en línea, entonces está muy dirigido a personas que están trabajando, que es una opción. Yo creo que personas que están queriendo que quieren seguir trabajando, pero también quieren hacer una parte de investigación. La parte de la maestría, para alguien que viene a estadística, siento que puede ser no aportarle tanto, porque aquí está como dirigido a gente que viene de muchas áreas diferentes. Entonces, por ejemplo, uno de los primeros cursos introductorios que me toca a mí es de estadística, ¿no?
Entonces, pues van a haber un montón de cosas que ya vieron, que manejan mucho más. Entonces, en ese sentido, sí, yo creo que es una buena opción si quieren seguir trabajando, pero si quieren algo que no van a repetir mucho de lo que ya vieron, yo creo deben ver otras opciones. A mí, por ejemplo, en la particular, cuando estuve en el IMAS en la maestría en matemáticas, fue un buen lugar para luego ir al doctorado, pero si solo pensaba hubiera pensado solo quedarme con la maestría, no hubiera sido una buena opción porque es muy teórica. Entonces, mucho de lo que yo apliqué después, la práctica no lo vi en la maestría, sino en la carrera o por mi parte después, porque era tan teórica que, bueno, pues fue más como un puente para el doctorado. Entonces, era de Limas, yo en mi caso la recomendaba más para gente que va directamente al doctorado. Y pues el corpus, bueno, pues ya tendría que haber egresados del corpus y del CIMAP. Yo he conocido, y pues bueno, yo hasta ahorita la gente que he conocido de ahí me parece muy buenas opciones, no tengo ninguna queja de los que he conocido. ¿Y cómo se contestó cómo se posiciona el hotel en cuanto a oportunidades de investigación y en el ámbito profesional productivo? Pues la parte de bien remuneradas, bueno, la parte de oportunidades, en la academia sí es un problema para los que quieren dedicarse más a la investigación. Desafortunadamente es un problema no solo de México, no solo de esta época, viene de siglos atrás y en todo el mundo, donde pues, solo hay pocas plazas, en especial si es para investigación, pero también para profesores incluso, que a veces pues, tiene que coincidir, no importa necesariamente que seas bueno, no es lo único que importa, sino que a veces tiene que coincidir que todo se alinee, donde tú estás en un momento donde ya tienes un buen perfil, y precisamente las instituciones están buscando. Afortunadamente ahorita la área de todo ciencia de datos, inteligencia artificial, estadística es un área como muy demandada, entonces incluso algo que es muy raro, yo tuve varias oportunidades para varias opciones, lo que sí es poco usual, y yo diría que en la parte de estadística, a mí me parece que de las carreras Chapingo es probablemente de las que tiene más salidas, porque algo como yo les dije, a mí me llama la atención muchas áreas. Entonces, aunque yo prefiero dedicarme a la investigación y también hago consultoría, aún así yo ando curiosando en las plazas que publican y cosas así, porque me da curiosidad saber qué publican, qué están haciendo. Y pues yo, a pesar de que estadística solo la tiene Chapingo y la Veracruzana, ahí solamente sigue saliendo estadística como entre la lista de carreras que están buscando gente. Y yo la veo siempre por todos lados en las convocatorias. Y bueno, la realidad, y ahí sí no creo que sea por mí, no es por mí, pero yo, por ejemplo, cuando tenía el perfil en el LinkedIn, lo tenía abierto a recibir ofertas, me llegaban muchísimas ofertas. Entonces, y no lo digo que porque sea yo, sino yo creo a cualquiera casi de estadística le puede pasar muy similar, porque es tan demandado ahorita el área, que eso pasaba. Entonces, en un momento lo cambié, que no estaba abierto, precisamente por eso. Y yo creo que es muy abierta porque al final toda esta gente que está contratando científico de datos, pues las carreras de científico de datos son nuevas, ¿no? El término no es tan nuevo, tiene pues, más o menos unos 10 años o un poco más, pero las carreras son nuevas, entonces lo que era generalmente científico de datos, pues era gente que se dedicaba a ciencias y tenía un perfil que permitía evaluar datos directamente a hacer todo este análisis. Entonces ellos ya saben eso y usan carreras de física, de matemáticas, de estadística, y así es como son las plazas, y generalmente pues son también, pueden buscarlo, hay estudios donde muestran que sean de estadística, están en las listas entre las, creo que las primeras 5 mejor pagadas, creo con los datos del INEGI. Habría que checarlo, pero sí, estaban entre las primeras 5. Entonces yo por ahí no veo problema, y me tocó verlo con los alumnos que yo tenía incluso en la carrera de ciencia de datos en la UNAM. Algo que no veía en otras carreras era que ya lo estaban captando desde antes de egresar, ¿no? Y no había mucha diferencia, pues yo daba clases ahí y la diferencia a veces era un poco, tal vez más cursos de cómputo, y eso es todo, tal vez la única diferencia con la carrera de estadística. Bueno, tenemos aquí, creo que ya un último comentario. En general, los compañeros tienen la capacidad, como es de AHH, tienen la capacidad de a veces las oportunidades laborales son poco accesibles,
¿O sí, tiene- Es al que respondió ahorita. Sí, perdón, no me cita. Se corta muchísimo. Es la pregunta que está. No lo puedes ver en el chat ahí. Sí, la puedes ver este. Bueno, si esta es la que yo veo ya, es la que estaba respondiendo sobre las salidas laborales de la carrera. Ok, perdón. De acuerdo. ¿Algunos están más jóvenes? Podemos terminar esta parte del seminario. Un aplauso para Carlos. Gracias.